Bienvenidos a este espacio donde vamos a hablar de un gran libro, Cómo sanar tu historia familiar. En otra ocasión ya hablemos de él. Pero bueno, queremos volver a comentarlo porque es un magnífico libro que creo que puede ayudar a muchas personas. Yo lo he leído y quiero compartir sus impresiones y destacar puntos de sabiduría y terapéuticos de gran valor. Este libro es un encuentro con los valores de uno mismo. La autora es Rebecca Linder y la manera que tiene de expresar es agradable, cercana, muy humana y para mi sentir aporta paz en este encuentro. Es un libro que aporta paz, claridad, amor a una misma y sanación. La autora empieza explicando su experiencia donde contrajo a sus 14 años el síndrome de Reye, que casi acaba con la vida suya. Pero tras vivir una experiencia cercana a la muerte, donde explica su relato en este libro, se le despertó un deseo de ayudar y aportar a la vida de los demás. Aunque antes de empezar con los demás, empezó con ella misma. Lo llevó un tiempo, pero la paz le acompañaba sabiendo que todos los asuntos se resuelven por sí mismos en este universo. Y esto ella lo transmite en el libro y es lo que vivió. Ahora, a día de hoy, es docente en psicología y terapeuta y lleva muchos años asesorando a familias, matrimonios y personas individuales, ayudando en el abandono y también en el abuso. Ella enseña que la mayoría de nuestras luchas personales en realidad se originan en nuestras experiencias con nuestras familias. La autora, aparte de ser terapeuta, es madre, esposa e hija. Ha trabajado para comprenderse a sí misma y superar sus patrones y nos invita a todos a superarlos nosotros también. Lo que encontramos al leer este libro es un aporte para todos, para ti, con la esperanza de que experimentes la fuerza para trascender las limitaciones establecidas por las creencias y percepciones familiares, y para que encontremos ese verdadero yo que está descansando en el interior. Sin embargo, hay que empezar por entender que los patrones negativos tienen el potencial de convertirse en grandes muros que separan el éxito y la felicidad de nosotros mismos. En el transcurso de su lectura encontramos joyas auténticas y reflexivas. Solo empezando en la introducción hay una historia que cuenta que me gustaría resaltar aquí. Es una escena que seguro que a muchos os evocará muchísima comprensión. Resulta que había una vez una joven casada que cocinó para la cena un jamón y su esposo le preguntó el por qué cortaba los extremos del jamón y ella le contestó que de esta manera sabía mejor. Aún así, dudosa, llamó a quien le enseñó la receta, es decir, a su madre, para preguntarle el por qué le enseñó a cortar los extremos del jamón. Su madre enseguida respondió: «No estoy segura del todo, pero hace que sepa mejor». Inmediatamente la joven llamó a la abuela, quien había enseñado esta receta a su madre, y le hizo la misma pregunta: «Abuela, ¿por qué cortamos los extremos del jamón?». Y su abuela respondió: «Porque de otra manera no cabría en mi sartén». Esta historia es increíble y se nos plantea una pregunta. ¿Te has preguntado el por qué una tía, tu madre, hermano y usted misma actúa como la abuela o el bisabuelo?
Esta reflexión nos lleva a darnos cuenta, al menos a mí, que todos llevamos creencias y ciertos comportamientos aprendidos de nuestros antepasados, a pesar de que no sabemos el motivo de por qué lo hacemos. Muchas veces estos comportamientos o acciones tuvieron un sentido para otras personas, pero habitualmente para nosotros no. El ejemplo de la joven es sencillo y con sentido del humor, pero hay casos más complicados y actuaciones repetitivas de generación a generación, sin plantearnos el sentido de ello. Quizás tenía sentido para 2 generaciones atrás, pero posiblemente no sea útil en la nuestra. Aún así, lo repetimos sin replanteárnoslo. En el caso de la historia de la joven que cocinaba jamón, una vez supo la verdad, cogió la bandeja y comprobó que cabía un trozo de carne entero. A partir de ahí, cambió su comportamiento y su creencia de que cortar los extremos del jamón hacía que tuvieran mejor sabor. Muchos de nuestros filtros, mediante los cuales vemos y percibimos el mundo, no son más que experiencias de nuestros antepasados, y esos se transmiten de forma consciente o simplemente lo absorbemos de forma inconsciente. Estas percepciones de la realidad se convierten en la base de los sistemas de creencias familiares a lo largo del tiempo, influenciando a varias generaciones y a innumerables miembros de la familia. Por un lado, tenemos tradiciones falsas en su contenido original, como pasó con la joven que cortaba los extremos del jamón. De la misma manera, damos por hecho cosas que no sabemos su contenido original. Podemos conocer esas historias, pero la mayoría de nosotros no estamos dispuestos a descubrir la predisposición de nuestras familias a los obstáculos emocionales y espirituales, que al final pueden ser tan vitales para nuestro éxito, salud y bienestar, como nuestro conocimiento en áreas más aceptadas de nuestra vida, como puede ser la medicina, la biología o cualquier otro trabajo de interés. En este viaje de cómo sanar tu historia familiar, he aprendido que un problema sin resolver, una visión distorsionada o un trauma se va agravando con cada generación que va heredando esa información. Esto sucede independientemente de que el problema sea pequeño. Tanto si es algo pequeño o grande, la ley funciona de la misma manera. Así que tú, que escuchas, y yo también, nos podemos plantear la gran importancia de cuestionar muchas veces las tradiciones, y con esto no digo menospreciarlas, infravalorarlas, sino cuestionar en qué base sólida se formaron, porque quizá esas verdades irrefutables no lo son tanto, y quizá solo fueron un mecanismo de supervivencia de la época, como pasó en la historia del jamón, que Rebeca, la autora de este libro, menciona en la introducción. Todos creían que la tradición era cortar el jamón. Esto era algo indiscutible, pero resultó ser que la abuela solo cortaba el jamón por supervivencia, porque no cabía en su bandeja pequeña en el horno. Y como he aprendido en la lectura, la autora nos da una buena noticia, y es que podemos aprender a invertir esto, y que solo con una persona que influya de forma positiva, al elegir hacer un cambio en todo esto, es necesario para afectar al conjunto de forma positiva. Cualquier miembro que esté cargado de amor y coraje, que con determinación busque la verdad para trascender esas limitaciones, será necesario
y justo para influir en todo el conjunto. Esto nos anima a continuar con ganas. Muchas veces entra el desaliento, porque cuando uno cambia y los demás aún no, hay un momento de verte solo. A veces puede entrar dudas de que me estaré equivocando. Esto es normal, ya que nuestra sociedad durante muchos siglos ha visto mal a la oveja que se sale del rebaño. ¿Qué más hemos aprendido en esta lectura? 1. La importancia de las emociones. Rebeca, en un apartado, dice así: los sentimientos se han pasado por alto en nuestra sociedad y la mayoría de nosotros hemos aprendido a bloquearlos y reprimirlos por algunas buenas razones. Por un lado, nuestros antepasados nos enseñaron a hacerlo. Para muchas personas es más fácil ocultar sensaciones abrumadoras que enfrentarlas de frente. Ok, leemos este extracto y la verdad que esto es profundo en sí mismo. Las emociones son más importantes de lo que antes se creía. Antes, sentir emociones era de debilidad y vulnerabilidad. Era preferible evitar sentirlas que afrontarlas o entenderlas, sin comprender que tienen mucho que enseñarnos y tienen la clave de la liberación. Comprender este aspecto de nuestro ser es fundamental para sanar nuestra historia familiar, porque contiene la energía más poderosa que usamos para crear nuestras vidas. Las emociones tienen la fuerza que te pueden llevar al éxito en muchos aspectos de tu vida, como llevarte a lo más bajo o ruin. Para recorrer este camino de curación es vital aprender a familiarizarse con la estructura emocional de la familia, ya que es la clave para sanar su historia. Es decir, no reprimir u ocultar esta historia, ni las reacciones más fuertes que producen esta historia. Por el contrario, aprovechar y utilizar este poder y fuerza para lograr nuestros objetivos. Por otro lado, comprendamos que nuestra manera de pensar y comportarnos se ve afectada por los genes. Antes se creía que los niños desarrollaban su carácter a partir del aprendizaje o entorno, pero ya se ha descubierto que hay una herencia genética y las emociones tienen un papel muy importante. Este libro nos plantea en su contenido una pregunta. ¿Te has preguntado por qué no solo te pareces a tu abuela o abuelo, sino que también actúas como él o ella? La respuesta es que eres parte de ellos y ellos son parte de ti. Y para sanarnos es importante saber lo que nos han transmitido conscientemente, inconscientemente y genéticamente nuestros ancestros. Así que tú que estás escuchando esto, este viaje es fascinante, no es nada aburrido y gracias por estar aquí acompañándome en parte de este recorrido. Decirte que si te gusta este tipo de vídeos y audios, suscríbete y comparte, pues estamos contentos de compartir nuestra experiencia del viaje y aquello que aprendemos de otros grandes autores y maestros del Conócete a ti mismo. Continuando con la parte de genética y entender el pasado, para poder transformar el viaje de nuestras vidas, hemos de entender que el camino es ajustar las piezas del pasado, de tu pasado, yo del mío, que lo han convertido en lo que es ahora. Piezas que se extienden hasta ancestros que en algunas ocasiones ni usted mismo ni yo, los míos,
los habremos conocido personalmente. Pero en todo esto, y Rebeca lo remarca en su libro, dice: si añades tu intuición y la guía de tu espíritu, siempre encontrarás respuestas si estás realmente enfocado a encontrarlas. Por otra parte, se puede cambiar, o como dice el libro, se puede cambiar familias enteras cambiándose uno mismo. Punto 2. La herencia familiar en forma de creencias. Muchos otros autores ya hablan de este tema, y durante décadas se va a estar hablando de esto, porque son de los últimos descubrimientos epigenéticos y esperemos que pronto estos conocimientos se actualicen en las escuelas también. Al leer este libro, en el primer capítulo, la autora narra una experiencia suya muy graciosa y puede que algunos piensen que es simple, pero es simple porque es algo cotidiano, del día a día. Ella es madre de 4 niños y un día, preparando una fiesta, baby shower para un amigo, tenía que tener toda la casa impecable para la fiesta, pero con los niños pequeños todo era un caos. Ropa sin lavar, las huellas de los niños en las paredes. Pero lo sorprendente de este relato es lo ocurrido con su madre. La madre de Rebeca, al entrar por la puerta y ver el desorden, le preguntó que cómo haría para tener toda la casa limpia. ¿No? A estas que Rebeca contesta que por la noche, cuando los niños estén durmiendo. Bueno, ¿qué creéis que le responde la madre? Le dijo que no le ayudaría, que tenía otras obligaciones, pero esto no fue lo interesante del relato, sino que justo al marchar por la puerta, se giró y le dijo textualmente: no olvides esas huellas dactilares en la mesa de café. Lo que me ha llamado la atención y lo sorprendente que menciona la autora es cómo su madre vio esas huellas en medio de la mesa ubicada encima de una alfombra llena de polvo, juguetes, niños llorando y un teléfono sonando, como dice ella. Como un comentario tan sencillo pudo haberla enfurecido tanto. ¿Cómo fue o qué mensaje subyacente había en esa corta frase para que le despertara tanta emoción dentro de ella? Bueno, aquí nos topamos, y así lo menciona la autora, que la herencia familiar era de que la mujer es la mujer y su deber para ser buena es tener la casa ordenada y limpia independientemente de lo que pueda ocurrir alrededor. Esta creencia heredada estaba en el subconsciente de Rebeca y se disparó justo con el comentario de su madre. A través de este corto comentario de la madre, ella experimentó que era una mala mujer, una persona indigna, horrible y despreciable, y se le activó un sentir que era superior a ella. Bueno, solo leyendo esto hay una buena reflexión, ¿no creéis? ¿Cuántas veces un simple comentario en un accidental momento nos puede llegar a despertar una furia enorme, una explosividad de emociones o pensamientos recurrentes y machacadores sobre algo? Creo que todos sabemos qué es esto. Sabéis de lo que hablo. Al final, estas historias cotidianas son la historia de todos nosotros, historias que reflejan las creencias familiares, que algunas son beneficiosas, pero otras realmente son obstáculos en el camino de nuestro bienestar, de experimentar alegría, paz y amor a largo plazo. Sin embargo, al trascender estos aspectos restrictivos de nuestra herencia familiar, aumenta la capacidad para alcanzar nuestro potencial.
Pero déjame hacer un inciso, dejar una cosa clara. No se trata de no respetar a los miembros familiares. Al contrario, el amor y el respeto están. Solo examinamos creencias inconscientes que son defectuosas y han sido grabadas por interpretaciones momentáneas de alguna concreta ocasión, como ya se narra en la introducción del libro con la historia de cortar los extremos del jamón. Punto 3. La liberación de estos patrones familiares. Aquí es cuando ya se pone interesante el asunto. Es como ponernos manos a la obra. Nos encontramos con una frase textual del libro que dice así: liberar lo que ya no te sirve es un proceso digno de emprender, y continúa haciendo referencia a dos pasajes bíblicos que apuntaban ya en esa época a lo mismo. Creemos que estamos descubriendo cómo liberar estos patrones, pero ya en la antigüedad ya sabían estas cosas, y en otras culturas, si tenéis el entusiasmo de aprender de ellas, hay mucho legado espiritual y educacional sobre este mismo tema. Yo llevo más de 20 años en el estudio de otras culturas, religiones, simbologías y civilizaciones. Y hay sabiduría muy cercana. Los pasajes bíblicos que menciona Rebeca en el libro son estos. Ezequiel 20:18. No andes en los estatutos de tus padres, ni guardes sus juicios. Y luego hace referencia a Jeremías 16:19 y dice así: ciertamente nuestros padres han heredado mentira, vanidad y cosas en las que no hay provecho. Como podemos ver, ya se enfocaban en aquella época en esto. Liberar esto puede parecer difícil, porque son mensajes y conductas que hemos heredado de forma silenciosa, pero con entrenamiento se puede lograr. Te preguntarás cómo se hace esto. Te animo a trabajar con el libro directamente porque hay una sección de ejercicios muy interesantes que se encuentran en cada capítulo. Hallamos que es importante en el proceso descubrir los mensajes ocultos en las herencias familiares. También tendrás que prestar atención a las conversaciones con tus familiares y también a tus conversaciones con ellos, porque aquí encontrarás una información valiosa para identificar estos patrones heredados. En terapia, lo más relevante en el tema de patrones heredados familiares, y no solo por este libro, sino por otros autores de otros libros, es encontrar creencias limitantes y conceptos errados que se repiten de generación tras generación. Identificar esto es tan simple como prestar atención a los comportamientos que suelen juzgarse o valorarse dentro de la familia. A lo mejor se valora la economía o la educación, o quizá la salud o protección. Puede que si en tu familia se ha valorado el dinero, tu autoestima dependa de tus ingresos. Hay toda una sección de ejemplos de frases limitantes que puedes tener o haber escuchado de tus padres. Estas frases son muy sencillas de detectar. Son creencias sobre cómo ganar el dinero, cómo aguantar en un matrimonio, sobre lo que pensarán los demás, creencias sobre espiritualidad, castigo, vergüenza. Pero, como acabo de mencionar en el libro, hay todos los ejemplos disponibles para que sea fácil al lector identificar de forma muy sencilla su propia herencia familiar limitante. Al final, identificar patrones
consiste en identificar tradiciones que hemos heredado, incluso creencias que no nos permiten sentirnos bien con nosotros mismos. También nos conduce a reconocer en qué nos parecemos a nuestros padres, pero no somos capaces de reconocerlo. Todo esto, que cuesta aceptar e identificar, es necesario para poder dar salida a estas limitaciones, pero primero comprender qué mensajes subyacentes gobiernan reacciones y comportamientos, nacidos de estos patrones familiares que son responsables de la mayor parte de nuestra conciencia. Pero, como he mencionado antes, en el primer punto, es importante las emociones y cómo gestionar las emociones que provienen de estas creencias limitadoras. Y tal como aprendemos en esta lectura, la clave de las emociones está en no reprimir lo que sentimos. Y reprimir no significa coger un palo y romper cosas. Significa sentir, reconocer y comprender nuestras emociones en vez de evadirlas, anularlas o no reconocerlas. Este reconocimiento nos ayuda a analizar las creencias. Esto es como un disco duro al final, un disco duro de datos no deseados. El problema, para muchos, es que se les ha enseñado a no tener en cuenta las emociones y menos a identificarlas. Pero cuando repetimos sentimientos y escenarios una y otra vez, es cuando nos hemos de parar y comprender que ahí mismo hay un patrón. Aquí, nuestras emociones son las pistas para llegar a las creencias que hay en el inconsciente. Este es el motivo por el cual es importante prestar atención a esas reacciones y emociones. Además, cuando hay reacciones negativas, es momento de introspección, y así lo dice la autora. Es vital, en este proceso, también reconocer y tomar conciencia de qué juzgo en los demás, de qué estoy juzgando. En el libro hay un ejercicio que consiste en esto, en hacer una lista de juicios. Yo la he realizado y me ha ayudado muchísimo, porque te encamina a identificar no solo los juicios, sino encontrar dónde se originó esa idea de pensar. ¿Dónde la viste? Si en papá, mamá, en los abuelos. Y luego, lo más rematante del ejercicio es que te preguntes por qué decidiste adoptar estos juicios, en qué momento estabas o cómo te sentías antes de adoptarlos. Y también qué es lo que más temías de ti mismo al tomar decisiones. ¿Tenías miedo del rechazo? ¿Miedo al fracaso? ¿Miedo a no ser como esperan de ti? Todas estas preguntas son muy interesantes y te acaban liberando y empoderando. Cuando la autora del libro nos guía a entender los juicios y temores, y aprovecho para recalcar que ese es el título del segundo capítulo, nos enseña que dentro de los juicios entran las percepciones defectuosas, expectativas hacia uno mismo o puestas en otro familiar o hijo, y también el tipo de creencias. Hay juicios como pensar soy mala madre o mala esposa, pero ¿qué hay detrás de este juicio? Este recorrido es interesante. Es la aventura del descubrimiento de los patrones destructivos que no nos permiten avanzar y creer realmente en nosotros mismos. Todos queremos ser felices, sentir paz, éxito y bienestar.
pero estos patrones son como el lastre de la cadena atada en los pies que nos arrastra una y otra vez a caer en el mismo sitio. Imagínate intentando saltar los obstáculos de la vida con esa cadena y bola de hierro atada en los pies. Saltas hacia adelante con ímpetu, pero tras el salto te ves en el mismo lugar de siempre, sin evolucionar. Esto es frustrante. Siempre me pongo a mí como ejemplo porque sé que es frustrante querer avanzar en una dirección y ver que no hay avance. Se sufre, hay desesperación. Sin embargo, cuando entiendes que esa bola de hierro que te arrastra una y otra vez al mismo sitio son las creencias limitadoras y los juicios, empiezas a enfocarte no en avanzar hacia adelante, sino a deshacerte primero de la bola para empezar a avanzar realmente. Fíjate en una cosa, no es cuestión de que tú no valgas. Puedes tener muy buenas ideas, ser emprendedora, tener sueños grandes, ser una luchadora de la vida, apostar por tu éxito laboral y financiero. Pero si no está funcionando, no tiene que ver con que no valgas. Imaginemos otra vez la escena de la bola de hierro. Para hacer tus saltos y avances has demostrado tener fuerza y valor, pero no era cuestión de lo que valías, era cuestión de liberarse primero de esa bola. Punto 4. La incomodidad de sanar. Continuando leyendo estas páginas, descubro el por qué cuesta tanto mirar conscientemente, y esto se debe por una simple razón. Hacer un proceso de cambio no es nada cómodo. Y por otro lado, dejar nuestras barreras, liberar el sufrimiento y mirar hacia dentro de uno mismo no es un camino conocido y explorado. No es fácil, porque sentimos el dolor que intentamos esconder, porque hay que tener la fe de que el dolor es temporal. Bueno, en todo este proceso se nos anima a salir de nuestra zona de confort y afrontar los miedos. Y algo que a mi parecer es importante y vital es dejar de manipular situaciones y tener el control. Y en esto Rebeca hace hincapié. Bueno, al final, esta incomodidad por sanar hace que antes de elegir lo desconocido, preferimos asegurarnos nuestra zona de seguridad, aunque esta zona esté llena de atrapamiento, involución e inconsciencia. Referente a los patrones familiares, ocurre lo mismo. No queremos cambiar ni soltarlos. Aún así, tal como expone este libro, estudiar los antecedentes para promover el cambio puede ser doloroso, pero también puede ser sanador. Además, y este punto es importante, la mente que interpreta cuando somos niños va a definir qué patrones se van a establecer con mayor o menor grado. Algo me ha quedado claro, y es una pregunta que la autora le hace a sus pacientes. ¿Qué decidió el niño dentro de mí sobre mí y mi mundo, al ver que mis necesidades no fueron satisfechas? En el libro hay varias respuestas a esta pregunta que dieron los pacientes. Son muy interesantes, como todo el trabajo expresado por esta terapeuta. Hay algo que quiero mencionar antes de pasar a otro aspecto importante.
Y es que muchas veces, cuando empezamos un periodo de sanación, parece que en vez de ir hacia adelante, estemos yendo para atrás. Y esto vuelve a ser algo incómodo. Pero al igual que cuando ordenamos un armario, primero lo acabamos de desordenar aún más para volver a ordenar. La sanación tiene un proceso similar. Bueno, si lo pensamos bien, es el camino de reestructurar. Hay un orden no válido. Lo deshacemos convirtiéndose en caos y luego volvemos a ordenar. Pero bueno, nos guste o no, hay momentos que aunque sea incómodo sanar, las emociones estancadas empiezan a llamarnos la atención y la manera de atenderlas y saber qué nos dicen es observando justamente las realidades incómodas que solemos evitar. En uno de los ejercicios del capítulo 3 nos aporta un conocimiento de nosotros mismos vital, porque son preguntas para identificar por qué tus situaciones o comportamientos tóxicos o adictivos son cómodos. Por ejemplo, puedes querer más amor propio y te sientes cómodo anulando a otros. O puedes querer más atención de los demás y te sientes cómodo siendo servicial. O quieres estar más relajado y te sientes cómodo fumando cigarro tras cigarro. Dentro de la incomodidad de sanar, también he podido comprender en esta lectura que la manipulación es un recurso para no cambiar. Bueno, esta frase impacta en sí misma. La manipulación es un recurso para no cambiar. Este punto lo resalto porque es mencionado en el libro y creo que es importante. Al menos en mi reflexión es importante. Muchas personas no quieren pasar por el proceso de cambio y acaban acosando emocionalmente, invadiendo y afectando a los demás. Esta falta de voluntad al cambio suele llevar al alcoholismo, divorcios, abusos y otras negligencias. Esta misma apatía al cambio hace que seamos manipuladores, incluso enfermamos, como dice la autora, para conseguir inconscientemente algún fin: obtener una recompensa. Esta recompensa va desde que nos presten atención, desde conseguir tiempo para hacer otras cosas, desde alejarnos de alguna situación y no encontramos otro método. Pero hemos de tener algo en cuenta: siempre hay otro camino más saludable para obtener esas recompensas sin tener que pasar por enfermedad, dolor, culpa o manipulación. Pero esto es cuestión de aprenderlo. Si realmente queremos estar libres de esto, hay que empezar por dejar de satisfacer nuestras necesidades a través de la manipulación, ya que este juego no funciona debido a que el vacío emocional de una carencia no se acaba de llenar, porque esto es algo que depende de la sanación de uno mismo. En las relaciones de pareja, a veces uno culpa al otro, como el caso que menciona la autora en el capítulo 3. Este caso trata de una mujer y su exmarido. Ella lo juzgaba porque era tacaño y la controlaba financieramente. Aún así, él tenía mucho dinero. Él tenía la autoestima baja y la había llenado con el dinero creyéndose que era importante. Ella era generosa a pesar de tener poco y no soportaba la actitud de su exmarido. En terapia, la mujer descubrió
que ella hacía lo mismo que su ex marido. Ella era generosa para llamar la atención y cubrir una necesidad emocional. Su ex marido buscaba lo mismo, pero de diferente manera. Los dos tenían creencias heredadas familiares, muy similares, pero lo manifestaban de forma distinta. El mensaje de esto es que para ser realmente generosos hay que hacerlo libres de esperar una recompensa, sea emocional o de cualquier otro tipo. Esto es honestidad. Bueno, esta historia es un caso de muchos que explica la autora, súper interesantes. Pero algo está claro, y hace hincapié ella que si queremos iniciar este camino de sanación, hemos de descartar el querer tener el control, tanto de situaciones como de las personas que nos envuelven o conviven con nosotros. Veamos ahora el punto 6, la conexión espiritual. Me gusta porque la autora deja un espacio hacia el último capítulo a dar importancia a la conexión espiritual, explicando que cuando nos enfocamos más en nuestra realidad espiritual, más que en nuestra apariencia mundana, muchos problemas se resuelven y llegan respuestas. Y esto es muy interesante. Esto es así. A veces, desde lo mundano, nos empeñamos y nos cegamos a resolver sin ver resultados. Pero cuando enfocamos la mirada y establecemos una conexión espiritual con la vida y con nosotros mismos y por supuesto con Dios, las cosas mejoran muchísimo. Y como apunta la lectura de este libro, negar nuestras capacidades es menguar la divinidad en nosotros. Sin embargo, al contemplar la luz innata de Dios en nosotros, nos volvemos más conscientes de una imagen más completa. Pues sí, así es. En este proceso de sanación, no solo consiste en observar los patrones negativos o destructivos que queremos trascender, sino también en reconocer y contemplar la luz y, por supuesto, acceder a ella. En este capítulo 5 se menciona una cita de Ralph Waldo Emerson que quiero leeros porque dice mucho. Dice así: lo que hay detrás de nosotros y lo que tenemos por delante son cosas pequeñas en comparación con lo que tenemos dentro. Con esto se nos está diciendo que hay mucho bueno en cada uno de nosotros, que a pesar de todos esos bloqueos emocionales, hay algo en nuestro interior que nos habla y nos guía. Así que sanar nuestras pequeñeces y reconocerlas no mengua nuestra grandeza. Los bloqueos emocionales pueden provenir de recuerdos emocionales de nuestro tiempo de gestación, de cualquier trauma o miedo que experimentamos durante el proceso de parto o de la herencia genética, lo que significa que esencialmente lo trajimos al mundo con nosotros. Sin embargo, al establecer una conexión espiritual, nuestras vidas mejoran. Al final, por mucho dolor, juicios que hayamos heredado o establecido en nuestras vidas, todos somos hijos de Dios, y así lo reafirma la autora en este libro, y nos anima a expandir nuestra capacidad de amar. Por supuesto que aquí voy a leer algo que comparte la autora y han compartido muchos otros autores en sus libros. Es la oración
de San Francisco de Asís que ha inspirado a muchísimas personas. Donde haya odio, déjame sembrar amor. Donde haya dolor, perdón. Donde hay duda, fe. Donde hay desesperación, esperanza. Donde hay oscuridad, luz. Donde hay tristeza, alegría. Concédeme que no busque tanto ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como amar, pues es al dar que recibimos, perdonando se nos perdona, y es muriendo que nacemos a la vida eterna. Que Dios te bendiga en tu camino eterno hacia la plenitud. Esta oración es poderosa, es amor en acción. Muchos autores han hablado sobre ella y la utilizan en sus libros como modelo de oración. Personalmente me encanta. Me gustaría mencionar también que referente a liberar, según qué patrones limitantes o destructivos, al realizar los ejercicios hemos comprobado que funcionan. Por ejemplo, hay preguntas como aprender a identificar qué cualidades consideras de luz y oscuridad en ti y qué rasgos de carácter o comportamientos te desagradan más en los demás y por qué. O por ejemplo, qué características de los demás o de mí mismo despiertan emoción dentro de mí. ¿Quién me disgusta más y por qué? ¿A quién no quiero parecerme y por qué? ¿En qué me parezco a la persona a la que no quiero parecerme o a la persona que más me desagrada? Luego, también nos acompañan preguntas a quién admiramos más y qué características me atraen más de esa persona. Al final, estas preguntas son terapéuticas, trabajan con psicología terapéutica, con resultados reales. Además, la autora también añade preguntas de cómo pueden establecer una relación individual con Dios o cómo mejorar la relación actual que ya tengo con Él. O por ejemplo, observa esta pregunta: ¿cómo puedo perdonarme a mí mismo para sentir el amor de Dios por mí? ¿Cómo puedo amarme y mantenerme a mí mismo como lo hace Dios? ¿O qué mentiras me digo a mí mismo que me impiden ver la verdad sobre mí? Bueno, más o menos has escuchado lo que hemos aprendido con la lectura de este libro y te hemos acompañado un poquito en lo que puedes encontrar en él para animarte a realizar su lectura. Sin embargo, cada lector es único y quizá los puntos que he resaltado, otro lector los resalte de otra manera. Aún así, es un placer compartir nuestras impresiones. Gracias por estar aquí y haber llegado hasta aquí, acompañándome. De verdad, muchísimas gracias. Ahora, en modo de repaso, me gustaría abrir otra sección, de la misma lectura del mismo libro. Aquí mismo hay algunos ejemplos clarificadores de pacientes de la autora, porque viendo estos ejemplos, estos reflejos, en estas experiencias de otras personas se aprende mucho. A veces nos cuesta auto-observarnos, pero cuando lo vemos en otros, somos rápidos a ver, rápidos a entender. Aquello que vemos fuera de nosotros nos es más fácil. Por eso los casos de pacientes que narra Rebeca son fundamentales en la comprensión
de cómo sanar la historia familiar, de cómo superar y liberar los patrones destructivos. Cuando hay ejemplos, se entiende mejor cómo funcionamos nosotros y cómo funcionan los patrones. En otros libros, escritos por otros terapeutas, también se aprende mucho y creo que son una gran aportación a todos y merece la pena leerlos. Me gustaría resaltar un caso sin mencionar el nombre, solo la situación, qué patrón reflejaba y cómo sanó esta historia. Resulta que era una chica que creció en un entorno emocionalmente desconectado. Sus padres no mostraban amor ni afecto. No estaban divorciados. Eran una familia que de cara al exterior y los demás se veía una familia estable y feliz. Pero por dentro sucedía otra cosa. La verdad era que los hijos nunca fueron reconocidos y crecieron con grandes problemas de autoestima. Los hijos tenían que verse bien para que los padres estuvieran tranquilos, pero nunca tuvieron en cuenta a los hijos en sí y sus necesidades emocionales. Crecieron sin amor propio. Las emociones de esta chica no eran válidas ni reconocidas durante la infancia. En el colegio se sentía impopular y fea, hasta que llegó a la secundaria y aprendió a ganarse la aprobación de los chicos mayores a través de su nueva imagen sexy. Cuando los chicos le prestaban atención, se sentía valiosa y digna. Y resultó que a sus 17 años quedó embarazada. Pensó que si se casaba, se libraría de su entorno familiar que nunca la tuvieron en cuenta. Vio la oportunidad de recibir amor al tener ese hijo. Se casó con el padre del bebé y tuvieron 6 hijos. A pesar de casarse y tener hijos, su matrimonio tuvo dificultades desde el inicio y acabaron divorciándose. Años más tarde, tuvo un segundo y tercer matrimonio, más alguna aventura y relaciones sexuales que no llenaban de sentido su vida. Llegó un punto en que decidió mirarse a sí misma y entendió que llevaba una vida sin control. Fue en ese momento que conoció a Rebeca. ¿Qué os parece esta historia? Seguro que muchas os sentiréis identificadas. Las hijas que no se sienten valoradas acaban buscando la evaluación rápida a través del agrado hacia un hombre, pero el matrimonio no se sostiene. En estos casos siempre hay que preguntarse ¿qué está pasando? ¿Qué no estoy viendo? No es fácil, chicas y mujeres, no es fácil encontrar la respuesta, ya que eso requiere dar un paso atrás de nuestro victimismo para así poder observar. Y si no se es capaz, con ayuda profesional se puede encauzar una respuesta, pero una ayuda específica en esto. Esta chica de la que estamos mencionando, ¿qué descubrió en la terapia? Descubrió que el comportamiento de su primer marido era semejante a cómo sus padres la habían tratado a ella. Los otros 2 posteriores maridos también habían sido distantes, críticos y no asumían la responsabilidad de los problemas. Esto ya lo vio ella de pequeña. Entendió que había culpado a estos hombres, pero en realidad eso era un patrón de abuso que llevaba ella. Pudo reconocer que antes de casarse
sus creencias eran que no confiaba en nadie para conectarse honestamente en una relación, ni creía que fuera digna de recibir una pareja amorosa. Su creencia interna era que necesitaba hacer todo ella por sí sola y no depender de nadie. Además, en terapia, acabó saliendo el origen de un abuso a los 7 años, pero sus padres no le prestaron atención, ya que primero era la imagen y el qué pensarán los demás. Este trauma hizo que inconscientemente desconfiara de todos. No podía contar con nadie. Creyó que algo estaba mal en ella, porque si no, el abuso no hubiera ocurrido. Al creer que había algo malo en ella e inadecuado, sentía que no merecía ninguna cosa buena. Todo esto acabó en comportamientos de infidelidad, trastornos alimentarios, necesidad de rebelarse contra la autoridad y el mal uso de su energía sexual, además de mucha ira y culpa. Además de sus vivencias, había heredado algo de sus padres. ¿El qué? La autoestima baja. El deseo de reprimir los temores profundos de la indignidad y enmascararlos. Demostrar también a los demás que todo está bien, mientras dentro está el gran sufrimiento. Ahora bien, esto no acababa aquí. Los hijos de ella acabaron heredando este dolor y patrón, y la mayoría consumieron drogas, alcohol, acabaron en divorcios repetitivos y algún intento de suicidio. Esta chica pudo sanar esta historia, estos patrones, y acabó encontrando un hombre que la respetaba, amable. Y sus hijos también se vieron afectados por el cambio de su madre y empezaron a encauzar y encaminar sus vidas. Esta historia, al igual que todas las que podemos encontrar en el libro, nos muestran un camino de sanación, un camino de que es posible sanar nuestra historia familiar, sanar aquello que damos por válido o que simplemente se queda guardado en el baúl de los recuerdos, como si no existiera, pero sin embargo afecta directamente nuestras vidas, pero sin ser consciente de ello. Continuando a modo de repaso, hay otros casos de una chica que refleja la liberación de patrones. Esa chica tenía un trastorno de bipolaridad. Su patrón familiar era miedo al rechazo, además de experimentar abusos sutiles siendo niña. Cuando había desobedecido era golpeada y azotada. La cuestión de este caso fue que desarrolló una desconexión de su autoestima y verse como mala. Culpaba las acciones de los otros y no soportaba que la rechazaran. Se sentía víctima y sus miedos se convirtieron en realidad. Atraía situaciones en las que la trataban mal. Muchas personas, más de las que quisiéramos, padecen estas cosas. Pero, ¿cómo sanó? La autora, la terapeuta, la recondujo con ciertas preguntas para que tomara conciencia de sus muros emocionales y empezara a bajar las barricadas que la alejaban de ella misma y de su relación con los demás. A partir de ahí, pasó a generar una buena seguridad financiera, con buenas inversiones y acabó siendo líder y maestra. Además de ser esposa y madre excelente, porque pasó de tener muros a la honestidad.
la comunicación y el cariño. Cuesta vencer los temores y enfrentarlos, pero merece la pena. Está en juego nuestra felicidad, al igual que el caso de esta chica. En otro caso de liberación de patrones, nos encontramos esta vez con un chico al que no le duraban las relaciones de pareja. Tenía un comportamiento muy sarcástico y era muy crítico. Descubrió de dónde venían estos patrones heredados. Su familia no aceptaban la imperfección y criticaban cualquier cosa que no fuera perfecta según su parecer. La cuestión es que pudo sanar esto al comprender que el patrón de crítica no le estaba aportando nada. Muchas veces venimos de familias muy críticas, que al dar cualquier paso hacia nuestro éxito o simplemente curiosidad cuando estamos creciendo, recibimos palos en las ruedas. A veces es mamá la crítica y a veces papá. Pero en realidad, cuando se entiende la historia que hay detrás de esas críticas, los miedos subyacentes de los padres o abuelos, uno también empieza a ver que no se sostienen esas críticas en la actualidad y se puede renunciar a ese patrón. Tenemos la opción de quejarnos, juzgar a nuestros padres o abuelos, sentirnos víctimas de esos patrones, o por el contrario, comprender, amar y sanar. Sé que es difícil mirar aquello que no queremos reconocer, cuestionar las tradiciones o patrones de la familia. No es agradable para muchos, incluso puede que sientas cierta culpabilidad, pero no consiste en esto. Usted no es malo por cuestionar patrones disfuncionales. Usted está abriendo camino a la paz, bienestar y éxito. Bueno, al final hemos llegado al final de este podcast, de este encuentro mano a mano con el libro Cómo sanar tu historia familiar, una lectura enriquecedora de la cual os animo a realizarla. Un gusto compartir contigo. Soy Marta de Ilustraciones Ámbar y nos vemos en breve. Si te gustan este tipo de vídeos y deseas alguna lectura específica o que hablemos de algún tema en concreto, déjalo en los comentarios y por supuesto, si no estás suscrito, suscríbete. Y si deseas ser avisado en cada subida de vídeo, entonces activa la campanita, activa las notificaciones para no perderte ninguna entrega. Hasta pronto.
Música